Otra vez a Cruz, saca el viento. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por su puntualidad. Los invitamos, por favor, acá a ponerse el nombre en el nombre que les sale en Zoom, cambiarse por su nombre. Si no sé si tienen iPhone 16, ejemplo, pues poner su nombre para el tema de asistencia, si nos pueden colaborar. Bueno, me presento, soy María Alejandra Carreño, coordinadora de egresados de la Universidad del Rosario, y estamos junto con Catalina, quien es la coordinadora de empleabilidad. Les damos la bienvenida a esta charla. Les voy a presentar los que no pudieron estar en la primera charla de apertura de la Feria Virtual Laboral que estamos durante esta semana, los beneficios que tienen como egresados. Entonces tienen los servicios de empleabilidad y la bolsa de empleo. La bolsa de empleo es con la que estamos haciendo la Feria Virtual Laboral esta semana, con el empleo.com. Si no han logrado ingresar, en la página de la universidad van a la pestaña egresados y en la mitad de la página hay un botón que dice bolsa de empleo. Igual se les ha enviado muchos correos con los links para que se puedan inscribir o ingresar más fácilmente. Tenemos el pasaporte virtual. El pasaporte virtual es vitalicio. Tenemos algunas funciones que nos da directamente Microsoft, pero nos toca revisar unos temas con ellos, pero ustedes pueden entrar a su pasaporte virtual y allí con este tienen muchos más beneficios. ¿Por qué? Les voy a ir contando. Entonces, para tener su carnet virtual, el carnet virtual, deben tener el pasaporte virtual. Para solicitar algún certificado, ingresar a la sede, deben presentar el carnet o tener el pasaporte virtual. Entonces, para esto es muy importante y acceder a otros beneficios. Tenemos Plan Mentores. No sé si alguno ha escuchado sobre el Plan Mentores. Es un programa muy bonito que tenemos, que es donde el egresado de más de 5 años de experiencia laboral ayuda a nuestros recién egresados o estudiantes de sexto semestre a último semestre a poder saber qué es el mundo laboral o poderlo orientar frente a temas de interés que tengan en común. Esto lo sacamos cada semestre, es una convocatoria para cada semestre. Espero que si son mentores, puedan ser mentores y poder apoyar a nuestros chicos y recién egresados. Tenemos los espacios de participación institucional, consejos, proyectos, consultorías. Ustedes, digamos, en la parte de Canatura del medio universitario, ustedes pueden seguir, si, no sé, en algún momento fueron parte de las escuelas de, no sé, porrismo, rugby, como egresado todavía los pueden seguir asistiendo. También ser parte de los consejos académicos que tienen su facultad, porque siempre necesitamos un egresado de nuestros consejos académicos. Wow. Tenemos convenios y alianzas a nivel nacional, convenios con gimnasios, hoteles, concesionarios. Ahorita en actividades estamos comenzando a abrir con Maloca, con descuentos. ¿Cómo acceden a estos? La mayoría de estos es con el carnet. Entonces, por eso es muy importante que tengan su carnet virtual. Tenemos los espacios de reencuentro y networking, que estos van en alianza con los capítulos regionales e internacionales, van de la mano. Que son encuentros que se hacen con los egresados. Es súper importante que nos estén actualizando la información, porque con eso es que nosotros sabemos dónde llegar, dónde ir, dónde hay más egresados y poder ir a hacer un networking o hacer una actividad, taller, una charla con ustedes y poder volver a hacer ese relacionamiento rosarista. Tenemos las becas Sueño Ser, ya saben, para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades económicas y no pueden continuar con su carrera, pueden aportar desde 10,000 pesos mensual. Ustedes todavía pueden seguir accediendo a las sedes de la universidad con su carnet, al gimnasio de la universidad totalmente gratis, que está en Claustro, Quinta de Mutis, y sede del emprendimiento y la innovación, que es el campus en el norte. Pueden seguir utilizando el CRAI, aunque para sacar los libros o utilizar algunas herramientas que tiene el CRAI es la biblioteca,
para los que no lo conocen como CRAI, deben pagar una membresía anual, pero es muy poca el precio de esta membresía. Gracias. Y pueden utilizar los espacios libres de la universidad. Ustedes pueden ingresar con su carnet. Si algún día están en el centro y no tienen dónde trabajar, pueden hacerse en alguna zona de coworking abierta de la universidad. Tenemos el IBAR Alumni, para los que no los conocen, allí tenemos algunos capítulos internacionales que son como unos grupos de interés, no solo internacionales por países, sino también por grupos de interés. Si les interesa finanzas, si están en administración, pueden entrar al grupo de egresados de administración que es Your Business Alumni. Entonces, ahí está el QR de activa tu perfil IBAR Alumni. Y tenemos becas de internacionalización junto con la Cancillería de la universidad. Ustedes pueden optar a muchas becas internacionales. Toda esta información de las becas de internacionalización las pueden encontrar en Google, pueden poner becas UR internacional y ahí les va a salir, o por la página de la universidad en Cancillería, ahí encuentran las becas que van saliendo a lo largo del año. También en nuestros boletines reciben casi toda la información de las becas de internacionalización, los eventos que tenemos en el mes y otros datos que les sirven. Entonces, por favor, es muy importante que ustedes nos actualicen nuestros datos también para saber en qué andan y qué les podemos ayudar como universidad para mejorar su perfil profesional, laboral y en cosas personales. Cualquier cosa que ustedes tengan en mente nos pueden se pueden dirigir a nosotros, escribirnos acá están nuestros correos, dirección.egresados, maria.carreno o claudia.p.dulce. Claudia Dulce es nuestra directora de extensión egresados. Hoy no nos pudo acompañar, pero les manda un caluroso saludo y les agradecemos estar acá. Entonces, Cata, todos tuyos para la bienvenida. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir en el chat y estamos súper atentos. Vale, Ale, muchísimas gracias y feliz tarde pues para todos. Nuevamente gracias por su puntualidad y pues por estar en esta charla de empleabilidad que hacemos en conjunto desde esta coordinación de empleabilidad e inserción laboral y la coordinación de servicios al egresado, como lo mencionaba Ale. Estamos también con nuestra aliada de la Agencia Pública de Empleo, quien nos tiene pues una charla muy interesante que sabemos que va a ser de vital importancia para su proceso de inmersión laboral. Sabemos que muchos están trabajando, otros están en la búsqueda, entonces sabemos que todas estas herramientas van a ser vitales para su proceso. Hoy tenemos la charla de creatividad e innovación, desarrollar el pensamiento creativo, laboral e innovador para la resolución y desafíos y situaciones que se presentan en los entornos laborales. Entonces, en esta charla vamos a trabajar temas de cómo desarrollar el pensamiento creativo e innovador para la resolución de estos conflictos en situaciones que pues, vivimos diariamente en nuestro entorno laboral. Y pues para esto tenemos hoy a Elena Puello Marín de la Agencia Pública de Empleo, quien es psicóloga especialista en psicología médica y de la salud. Ella cuenta con experiencia en el área hospitalaria y de intervenciones comunitarias, es consultora también en procesos de inducción, capacitación y selección de talento humano, conferencista sobre competencias laborales, con experticia en elaboración y desarrollo de entrevistas laborales, asesora en búsqueda consecución de empleo, adicionalmente pues también en atracción de talento humano y consultoría empresarial. Entonces, pues nada, Elena, este espacio es todo tuyo para que nos puedas dar las recomendaciones y de paso pues agradecemos también este escenario. Igualmente, el que la persona que tenga preguntas o dudas las puede escribir en el chat si lo desea o si quiere pues en su momento ya Elena nos dará el espacio para resolver todas las inquietudes. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia. Elena, son todos tuyos. Muchísimas gracias por esa calurosa bienvenida para nosotros desde Agencia Pública de Empleo y para mí en lo personal es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, así sea de forma virtual. La virtualidad nos da esa ventaja que nos podemos conectar desde diferentes puntos, entonces maravilloso este espacio. Antes de iniciar con nuestra temática, muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo, que están uniéndose en este momento y que estuvieron allí pendientes para escuchar este espacio. Antes de iniciar voy a hacer los anuncios parroquiales, voy a compartir
un link de diligenciamiento que tiene como objetivo su registro de asistencia, pero también poder conectar con ustedes y enviarles información de empleabilidad. Claramente esto bajo la ley 1581 del 2012, que es la ley de protección de datos. Esto es voluntario, quien no lo quiera diligenciar, pues está perfecto, no hay ningún inconveniente. Entonces allí comparto a través del chat ese formulario para aquellas personas que están interesadas en recibir esa información de empleabilidad referente a esas vacantes que Agencia Pública de Empleo maneja. Bueno, ya cerrando ese espacio de los anuncios parroquiales, me va a permitir compartir con ustedes la presentación. Denme un segundito, por favor. Listo, perfecto. Entonces creo que ahí ya la están visualizando. Entonces, ¿por qué el tema de creatividad en el mundo laboral? Para algunas personas es una habilidad muy fácil, para otras es una habilidad muy difícil de poner en práctica. A veces se piensa que es una habilidad innata, pero realmente la razón por la cual algunas personas nos es difícil ser creativo es porque nadie nos enseñó cómo hacerlo. Desconocemos esas herramientas necesarias para la creatividad y la innovación. Los límites de la generación de esas ideas creativas, de esa innovación, se encuentran en nuestra propia imaginación. Nacimos fuera de la caja, no inmersos en ella, y muchas veces esa falta de herramientas, pues es lo que nos dificulta ser creativos. Pero también debemos tener en cuenta que para el desarrollo de esa creatividad, pues necesariamente se va a ver influenciada por muchos factores, por juicios socioculturales, lo que se considera una novedad, lo que se considera adecuado, la calidad, la importancia de esa idea creativa. Podemos tener muchas ideas buenas, pero ninguna va a ser acogida o va a ser adoptada si no hay unas adaptaciones, unas aceptaciones por parte de lo que está en nuestro grupo. ¿Listo? Entonces, esa creatividad, si bien no se relaciona con las normas, o a veces mencionamos que no se relaciona con la lógica, sí debe tener un... Cindy, qué pena, se te apagó el micrófono. Disculpa. Listo, ya, perfecto. Muchas gracias por la retroalimentación. Sí debemos generar un grado mínimo de inteligencia y de lógica, porque podemos tener muchas ideas, pero esas ideas no van a ser acogidas si no implementamos esa inteligencia y esa lógica en nuestras ideas. Ojo, cuando hablamos de inteligencia, no hablamos del concepto de que cuando yo presento una prueba sé sumar, dividir, la ecuación. No, hablamos de que inteligencia aquí es resolver, ¿cierto? Problemas, situaciones, de acuerdo al contexto en el que nosotros estemos inmersos y de acuerdo a las herramientas con las que nosotros tengamos allí, ¿listo? Sea herramientas físicas, cognitivas, cualquier tipo de herramienta. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio a aquellas personas que tal vez puedan escribir allí el chat. Tenemos que dar una excusa. Nos hemos dormido en una reunión. ¿Qué excusa podríamos generar si nos pillan, si nos agarran, si nos cogen desprevenidos en esa reunión? ¿Qué dirían ustedes como excusa de por qué están durmiendo? Allí los podemos leer por el chat, pero una excusa que yo podría decir, cuando fui a donar sangre, me dijeron que esto podía suceder. Por acá nos dice Diego, cuando cierro los ojitos me concentro más. Me tomé un medicamento. No, estoy orando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿cierto? Listo, perfecto. Estoy bajo un tratamiento médico. Excelente. Listo. Listo. Este pequeño ejercicio nos permite también, estoy procesando por acá, mi estado de salud actual no es el mejor y me he sentido cansado últimamente. O puedo decir, es que en la capacitación nos dijeron que esas estrategias de siestas corticas eran muy efectivas para ser más productivo en mi trabajo. Estoy agotada. Perfecto. Entonces, ¿por qué les mencionamos esto? Porque parte de ser creativos en el mundo laboral es generar ideas, es generar soluciones. Esta es una idea y esta es una situación un poco graciosa para algunos, pero sí es un indicador de, bueno, ¿qué respondemos nosotros? ¿Qué solución, cierto, creativa o no podemos dar? Muchas veces nos vamos a la lógica, otros son muy creativos, entonces estoy cerrando los ojitos porque así me concentro más. Y esto es importante en el mundo laboral. ¿Por qué?
porque resulta que las empresas actualmente en contratación están teniendo tres posibilidades. O contratan a las personas que demuestren que tienen este proceso, es decir, que tienen esta competencia ya adquirida, o subcontratan la creatividad, o enseñan esa creatividad dentro de su empresa ya cuando tengan a las personas incorporadas. Pero entonces estas dos últimas suelen ser muy costosas para las organizaciones. Entonces, las organizaciones prefieren contratar a las personas que demuestren en su proceso que tienen esta competencia ya adquirida. Cuando hablamos de creatividad, hablamos de diferente, de distinto, de originalidad, de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas diferente, que implique una mejora exponencial. Pero por otro lado, cuando hablamos de innovación, hablamos de hacernos una idea, de hacer esa idea creativa una idea normalizable, que nuevamente va a requerir de esa aprobación y que va a requerir de una norma. Entonces, podemos hacer nuevamente, podemos tener muy buenas ideas, pero esas ideas va a tener un proceso para llegar a ese proceso de innovación. Perdónenme que me está arrojando un mensajito por aquí. Listo. Entonces, importantísimo. Un perfil de una persona creativa, ¿cómo es? Una persona creativa tiene una mezcla entre lo analítico, lo práctico, lo original. Todos tenemos un potencial creativo, todos, pero no todos desarrollamos la creatividad. Nuestro entorno, las oportunidades, la motivación es algo supremamente valioso e importante para empezar a desarrollar este tipo de competencias. Una persona creativa es una persona audaz, es una persona que tolera la ambigüedad. ¿Sí? Es una persona que corre riesgos, que se centra en el refuerzo y no en ese resultado, ¿cierto? Es una persona que se centra en los esfuerzos que tiene que hacer y no en el refuerzo. Lo voy a volver a mencionar. Es una persona que se centra en los esfuerzos y no en el refuerzo, es decir, ese resultado final. Disfruta de ese proceso. Permítanme un segundo, ustedes me confirman, por favor, si están visualizando el cambio de diapositiva. No, No, Elena, Elena, estamos todavía en la no, primera. todavía no. En un segundo ya tomo las medidas para poder que ustedes visualicen toda la presentación como se debe. Listo, creo que allí ya... Ahora sí, Listo, perfecto. Muchas gracias. a Listo, ti. muchas gracias. Yo solo no la veo en modo presentación, vemos el modo donde se ven las ¿Diapositiva? cuentas. Ujú. Sí. Bueno, denme un segundito. Dale, pues. Es como Ahora sí, gracias. Listo, ahora sí. Entonces, les comentaba, una persona que es creativa tolera esa ambigüedad, tolera de pronto, ese fracaso que en algunas ocasiones podemos visualizarlo como fracaso, pero que vamos a ver que todo fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Tiene placer intrínseco y se siente desafiado por su trabajo. Una persona creativa carece de un efecto que muchos tenemos, y me incluyo porque también lo tengo. Ese efecto es el efecto Einstein-Tulin. Es un efecto que muchos poseemos y que es que nosotros utilizamos y usualmente respondemos a un problema con la misma respuesta habitual o utilizamos la misma solución conocida o las comunes y nos negamos a explorar esas ideas alternativas. Como esa solución me ha servido en otras situaciones, pues caigo en el efecto Einstein-Tulin y repetitivamente voy a la misma solución. Entonces esto es una barrera porque me impide explorar qué otras posibilidades de respuesta tengo. Y en el mundo laboral esto es muy importante porque recordemos que el mercado laboral es un mercado que nos está exigiendo cambios, está exigiendo a la empresa que constantemente se renueve y por lo tanto la empresa también nos va a solicitar que nosotros como colaboradores pues generemos ideas, que entremos a dar soluciones, que mejoremos muchos procesos que tiene la empresa. Entonces esto es importante
porque debemos tener en cuenta que debemos Amor, es que me duele el cuerpo y... nosotros poder romper con ese efecto y aferrarnos de pronto a otros procedimientos que nos van a llegar y nos van a llevar a mejor resultados. Toda persona es creativa y se debe enfrentar a problemas, pero tiene tres elementos fundamentales. Cuando nosotros somos creativos y nos enfrentamos a los problemas laborales, tenemos un conocimiento experto. Entonces, aquí no estamos desacreditando que el creativo tiene que generar ideas locas, no. Debemos tener un conocimiento experto, es decir, dominar los elementos esenciales de un problema para poder definirlos. Tenemos un pensamiento imaginativo, tenemos una capacidad de ver las cosas de forma diferente, desde diferentes perspectivas. Entonces, importante. Esa capacidad de ver las cosas desde diferentes formas, cuando hablamos de creatividad, es cuando nosotros podemos, lo maravilloso de estas competencias es esto, que cuando nosotros hablamos de creatividad también se van enlazando como una telaraña con otro tipo de competencias, porque cuando yo soy creativo soy capaz de resolver situaciones dentro de la organización, entonces va acompañado de otra competencia blanda muy importante llamada la resolución de conflictos, ¿cierto? Esa resolución de conflictos. Aquí ustedes pueden ver en la presentación lo que diríamos una pared manchada, ¿cierto? Muchas veces lo que hacemos es identificar figuras, formas, ¿cierto? Y a esto se le conoce como un calentamiento. Entonces ustedes allá estarán identificando, tratando de identificar, bueno, ¿y ahí qué hay? O yo veo algo, pero otras personas también pueden ver cosas diferentes. Entonces, a esto se le llama el calentamiento. Leonardo da Vinci aconsejaba a sus alumnos contemplar las manchas de humedad para estimular esa imaginación. El calentamiento es entender que todos podemos desarrollar esa creatividad, es tener esa disposición actitudinal. Para hacerlo, para entrar en el modo voy a ser creativo, una vida creativa requiere estar presente. Una vida creativa requiere una apertura. Usualmente vemos esto mucho en los niños. Los niños no tienen ese pensamiento convencional que los limita. Requiere espacios, requiere no ser repetitivos, requiere incluso tener elementos de respiración, romper hábitos, salir de nuestra zona de confort física y mental. Entonces, ese calentamiento implica una disposición actitudinal como primer paso para nosotros empezar a trabajar sobre esa creatividad. En este taller nosotros no vamos a salir ya con esa competencia adquirida, pero sí queremos mencionarles y sensibilizarnos acerca de esa importancia de cómo nosotros podemos iniciar en ese paso a paso. Importantísimo el espacio que está dando la universidad, porque resulta que dentro del mercado laboral, cuando nos sentamos con las empresas a hablar, nos dicen, mira, tenemos muy buenos perfiles, pero lo que nos falla es que encontramos un bache, encontramos un hueco enorme entre las competencias de las personas que se presentan a las organizaciones. Entonces, este espacio es la oportunidad perfecta para empezar como primer paso en adquirir esas competencias que está solicitando tanto el mercado laboral. Lo segundo que debemos tener en cuenta en ese proceso de la creatividad es la transformación. Les voy a contar unos casos que son muy comunes porque tienen un impacto diario. Por ejemplo, en 1911 el mariscal Ferdinand Foch, instructor de la Escuela Superior de Francia, afirmó que el avión era un invento interesante, pero que no le veía la utilidad militar. En 1945, el almirante Leja afirmó que la bomba atómica no iba a funcionar porque como experto en explosivos estaba seguro de que nunca se habían hecho así. Harrison Morris Warner dijo en 1927 ¿quién quería oír a los actores? ¿Quién quería oír hablar a esos actores? Cuando la tecnología estaba empezando a introducir el sonido. Entonces, estos ejemplos son claros ejemplos de que la transformación implica evitar el sesgo del juicio. Si es bueno, si es malo, aplazar el juicio en la generación de ideas creativas. Implica que nosotros tengamos unos principios de cantidad y variedad, y esto lo vemos mucho en las reuniones corporativas. Necesitamos tener una solución creativa, una solución diferente, y cuando hacemos un brainstorm, el jefe o alguien del mismo equipo es el que se encarga de decir, uy, no, eso está muy loco. No, eso no se puede, no, por recursos eso. Entonces, no podemos limitar esa cantidad y esa variedad, porque cuando nosotros generamos o estamos intentando generar soluciones,
tenemos que maximizar la probabilidad de que la solución se encuentre en una de ellas. Claramente, lo que mencionábamos, dentro del proceso creativo también vamos a tener que aplicar la lógica, pero de esas ideas descabelladas pueden salir una solución que cuando yo aplico la lógica y la reduzco, le bajo el nivel, puede que allí se encuentre una solución creativa, innovadora. Pero es importante aplazar ese juicio para que no nos sesgue, para no asfixiar el proceso creativo. Pero también implica, como lo mencionan nuestros ejemplos, que las nuevas ideas, las ideas novedosas necesitan tiempo para ser entendidas, para ser aplicadas. Y aquí viene algo muy importante, la crítica versus la autocrítica. Es importante en esas fases creativas tener esa crítica porque nos va a permitir ajustarnos, pero también tener la autocrítica y decir, bueno, este proceso va bien, ¿cierto? Sobre todo para las personas que emprendemos, sobre todo para las personas que queremos generar negocios, que queremos generar nuevas ideas de emprendimiento y también para las personas que estamos dentro de las organizaciones y que constantemente nos están requiriendo o nos están exigiendo generar nuevas ideas. El desarrollo de la técnica creativa es esa estrategia que nosotros vamos a utilizar. De dónde acumulamos esa información, los hechos, las impresiones, las imágenes, las ideas, y que vienen como golpes de inspiración. Pero también hay una creatividad interna, descubrir por pensamiento, por cómo hacer las cosas de una forma diferente, y es lo que nosotros conocemos como insights, ¿cierto? Que es esas ideas de repente que vienen y que dicen, y que decimos como, uy, lo tengo la solución. Las ideas maduran y requieren de esa realización. Cuando nosotros optamos por ser fiel a nosotros mismos, tenemos más oportunidad de generar ideas más excepcionales, ¿cierto? Ese va a ser el camino ideal, pero también va a requerir un camino de disciplina. La base de cualquier arte es esa disciplina. Para crear o para generar esa creatividad necesitamos romper hábitos, ¿cierto? Pero también adquirir nuevos hábitos, sin que los nuevos hábitos tomen control de la vida, porque de lo contrario, esos hábitos se van a convertir en barreras. ¿Listo? Entonces, hay muchas estrategias, como cuáles, qué estrategias podemos implementar nosotros en la generación de ideas creativas y que esto aplica a nivel laboral y a nivel individual y en otros contextos. La lista de propiedad de objeto, entonces modificar algo, hacerlo de forma diferente, una nueva combinación. La técnica del escape, entonces negarse a un uso convencional. Por ejemplo, el teléfono. Entonces, el teléfono, ¿para qué servía antes? Para entrar, para recibir y hacer llamadas, ¿cierto? La antisimetría, entonces, es la misma, ¿cierto? Para recibir y para llamar, pero ¿qué pasa ahorita con el teléfono? Tiene muchísimas funciones y es a partir de la técnica de escape de antisimetría que podemos lograr generar una videollamada en estos momentos, por ejemplo. Entonces, esas técnicas nos van a ayudar. La técnica de la exageración. El ejemplo más claro que podemos ver es el vaso de McDonald's. Cuando aumentan el tamaño del vaso puede aumentar la venta o reducir las cosas a su versión portátil. Entonces también es una técnica que nos va a ayudar a generar nuevas ideas, a generar también estrategias como las conexiones forzadas. ¿Qué son las conexiones forzadas? El mayor ejemplo es Mendel, ¿cierto? Lo desconocido con lo desconocido. Entonces, aplicar esas leyes de la estadística con la genética y el tema de las plantas, ¿cierto? Lo conocido con lo desconocido, ¿cierto? Para descubrir algo que hoy en día conocemos como genética. Las palabras aleatorias, asociaciones nuevas. Entonces, hay una técnica que a mí me encanta y es estoy bloqueado. Entonces, cojo un periódico y tomo palabras aleatorias y de acuerdo a esas palabras aleatorias necesito generar ideas, ¿cierto? Necesito generar... Elena, pregunta. Señora, Todavía estamos en la diapositiva de fases de la creatividad, ¿sí? de las fases de la creatividad, ahí vamos, ahí Ah, vamos. listo, sí, Sí, listo. perfecto, pero Gracias. gracias por esa retroalimentación, porque a veces se queda ahí, pero no, estamos en la misma diapositiva, estamos en esa misma diapositiva, gracias. Las palabras aleatorias, entonces el tema del periódico, la técnica Scamper, que yo creo que ustedes la han escuchado por sus siglas, entonces sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar o reducir, reordenar. Hay una técnica que también es muy útil y es pensar con los cinco sentidos de Mike Vance que trabajó en Walt Disney.
Pensar con los 5 sentidos es involucrar esos sentidos para generar nuevas ideas. La técnica también del murciélago es muy interesante, sobre todo en temas laborales, porque me permite conocer puntos de vista de personas que no son de mí. Entonces yo estudio medicina, pero entonces tengo un problema, le pregunto al ingeniero, le pregunto al zootecnista, le pregunto a otra persona que no sea de mi área. Entonces esta es una técnica del murciélago interesante porque muchas cosas a veces surgen, muchas ideas innovadoras a veces surgen de esas ideas conjuntas. El stop and go es otra estrategia. Entonces 3 minutos pensando sobre esas ideas creativas, 5 minutos descansando. La técnica del Phyllis 66 es interesante para los grupos porque también podemos estar en el tema de la docencia. Entonces, importantísimo, por ejemplo, en este campo, el tema de la creatividad. Nos están exigiendo a los docentes que seamos creativos en nuestras aulas. Entonces, importantísimo. Phyllis 66, ¿listo? Donde hay grupos que generan muchas ideas y luego ese grupo genera una sola, ¿listo? Entonces se generan demasiadas ideas y de allí pueden surgir muchísimas más, ¿listo? El brainstorm, que conocemos mucho y que a veces nos quedamos ideas creativas, nos vamos directamente a esa estrategia, pero mira que tenemos muchísimas más. El brainstorm y sus variaciones, entonces hay una variación que me gusta mucho y es la tormenta de arroz, y es coger un puñado de arroz, arrojarlo y por cada granito se debe generar una idea creativa. ¿Esto qué implica? Que me está obligando a mí a generar nuevas ideas, sí o sí. No me estoy limitando a, bueno, ¿qué opinamos todos en una idea? No, estoy forzándome a generar nuevas ideas, ¿listo? La técnica de los 6 sombreros, esta técnica es fabulosa, es una técnica de Edward de Bono, y es que básicamente nos dice que tenemos 6 formas de pensar, pero él lo materializa con 6 sombreros de colores. Entonces está el sombrero blanco, por ejemplo, que es un sombrero que nos invita a pensar en las cifras, en los números, en las noticias, en esa neutralidad, en esa investigación. El sombrero rojo, por ejemplo, nos hace la invitación a ser intuitivos, a poner en la mesa las emociones y los sentimientos. El sombrero negro nos invita a lo que es negativo, al pensamiento crítico, al pensamiento de elaborar un plan para tener contingencia. El pensamiento, por ejemplo, el sombrero amarillo nos dice, bueno, pensemos en beneficios, pensemos en valores, pensemos en ventajas, pensemos en lo positivo desde lo lógico. El sombrero verde es el sombrero de la creatividad, de las hipótesis, de las alternativas, de las posibilidades. Entonces, esta técnica de los 6 sombreros para pensar es muy interesante porque muchas veces en la creatividad nos hace falta materializar esas ideas creativas y a través de esos 6 sombreros lo podemos realizar. Como lo Genial, mencionamos, esto es un proceso y viene la hora del café. estoy La súper hora del café contigo. es básicamente lo que se conoce como la incubación. Es necesario tomarnos un tiempo cuando estamos generando ideas creativas. No que tengo que resolverlo ya, es necesario tomarnos ese tiempo porque en la incubación toda esa información que yo he desarrollado, todas esas ideas que han venido a mí, eh, cobran ese calentamiento para poder generar lo que nosotros conocemos como eureka, como esa idea final de la que nosotros queremos tener, queremos socializar, queremos que surja esa idea. Entonces es importante esa hora del café porque la hora del café nos va a permitir, pues, que esa idea se crezca, que esa idea se incube, que esa idea pues, tome forma. Entonces es muy importante no desacreditar esas fases de descanso, esa fase de tomarnos el café, porque en muchas ocasiones pasa que estamos tan inmersos en el problema y en resolverlo, que nos tomamos un tiempo de descanso y resulta que ese tiempo de descanso fue como un oxígeno para que finalmente surgiera la idea que me va a llevar a la solución. ¿Qué métodos puedo utilizar? ¿Cuánto produce esas diversas respuestas apropiadas, esa capacidad para crear más? Lo que se sabe es muy importante, entonces aquí la pericia, nuestro conocimiento, nuestro compromiso creativo es fundamental porque de lo contrario voy a generar ideas que no tienen mucha lógica. ¿Quiénes somos nosotros? Estamos abiertos a nuevas experiencias, a tener confianza en nosotros mismos y esto suele pasar mucho cuando tenemos una idea y no la socializamos. Hay que socializar esa idea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la socializamos tenemos la posibilidad de decir, uy,
esto no está tan ajustado como lo quisiera. Vamos a tener que hacer ajustes para poder generar una idea mucho más completa. Entonces, esto es supremamente importante. Pero dentro de ese proceso creativo también cobra relevancia los hábitos que nosotros tenemos. ¿Listo? Esos hábitos que nosotros manejamos y es, por ejemplo, mantener un espíritu crítico, un espíritu constructivo. Tener una cuota de ideas obliga a generar ideas y alternativas de forma activa. Tenemos aquí la regla de las 10.000 horas, que dice que ese tiempo, esas 10.000 horas, determina el tiempo de práctica que necesitamos para destacar en cualquier campo. La motivación influye positivamente en nuestra fluidez mental, eso es muy importante. La práctica deliberada, no evitar el dolor, no tropezar, no levantarse. No, que es que yo tengo una idea, pero no la quiero presentar porque todavía no está completa. Preséntela, ¿cierto? Ensayar, trabajar, estimular ese proceso creativo, porque cuando nosotros estimulamos, cuando no evitamos el dolor, cuando no evitamos tropezar, se estimula una sustancia que se denomina mielina, que es ese aislador neuronal que aumenta y refuerza la transmisión de señales eléctricas, y al aumentar esas señales eléctricas, aumenta el movimiento, aumenta el pensamiento, y por lo tanto van a aumentar esas ideas. Entonces es supremamente importante. También un hábito que debemos desarrollar es la curiosidad. Las actitudes son más importantes que las aptitudes. Investigar, formular, preguntar. Si no hay curiosidad, no hay una búsqueda. Si no hay una búsqueda, pues no vamos a encontrar el hallazgo, ¿cierto? Entonces, la posibilidad de percibir esas tendencias, ese interés, observar detalles en las historias que muchos piensan que son insignificantes, visitar lugares comunes, pero que no lo son tanto para otras personas, como una papelería, un cementerio, ¿cierto? Uy, un cementerio, ¿por qué? Porque son lugares poco comunes que nos van a activar ese proceso creativo, ese proceso de curiosidad. Utilizar más de un sentido, ver el mundo en cámara lenta, tener actividad física, como lo mencionaban ustedes, tienen ahí unos beneficios. ¿Y qué tan importante es ese bienestar emocional y ese bienestar físico para que surja una creatividad espontánea? Identificar nuestro anchoring. ¿Qué es nuestro anchoring? ¿En qué momentos u horas del día somos mucho más creativos? ¿Por qué? Porque en la mañana o en la noche, cualquiera que sea su anchoring, el cuerpo recuerda a la mente que se está pensando. Entonces es muy importante. Yo soy más creativo en la mañana. Entonces ahí tenemos un hábito que reforzar. Reflexionar sobre el tiempo para desarrollar un punto de vista, y hay que ser pacientes para generar perspectivas. Ser felices, impresionante. Las personas que disfrutan de su trabajo durante la noche tienen más asociaciones cognitivas que funcionan como lo que mencionábamos anteriormente, funciona como una incubadora. ¿Y esto qué hace? Que las ideas surjan el día siguiente. Es decir, la felicidad predice la creatividad al día siguiente. La felicidad predice que yo al siguiente día ese problema que teníamos en la empresa le dé una solución. Observar tendencias, desarrollar nuevas habilidades, ir a ver una película que no es taquillera, tener varias perspectivas, escuchar una sintonía de radio diferente. Entonces, tener estos hábitos también me va a permitir generar mejores procesos para que esa idea surja, para que ese insight llegue. En Japón tienen un tema muy interesante frente a la creatividad, y es que a este tiempo lo llaman el tiempo de compañeros después de la oficina, porque las ideas, los nuevos proyectos no surgen en las oficinas, sino que surgen en los bares, cuando tenemos un contexto diferente. Por eso tenemos que salir de nuestra zona de confort, tanto física como mental. Jugar es muy importante. Jugar es la ciencia de la vida, es la parte divertida. Sin embargo, nos han enseñado a rechazar estas actividades que no sean, Perdón, todas estas actividades que no te sean volví a productivas. quedar en la diapositiva Lo anterior. No dejamos estamos viendo tu porque diapositiva. estamos en la misma diapositiva. Ideas creativas ¿Sí? utilizadas para vincularte, ¿sí? ¿Me Ah, confirman, bueno. por favor? Sí. Sí, Sí, correcto. estamos en esa. Listo, perfecto, gracias. Listo, entonces, como les decía, la sociedad nos ha dicho que esas actividades que las rechazamos porque esas actividades son improductivas, porque no son provechosas. Lo dejamos porque no es esencial para nuestras necesidades inmediatas, pero es una herramienta potente, poderosa para inspirar y para crecer. ¿Por qué? Porque en el juego existe una conducta que es una conducta muy variable y que nos prepara para situaciones.
situaciones que pueden cambiar muy deprisa o situaciones sorprendentes. Entonces, con el juego adquirimos mayor flexibilidad y mayor capacidad de aprendizaje. No por nada, empresas como Google y como Pixar han generado espacios para el juego en sus instalaciones físicas para que sus colaboradores generen este espacio. Reciclar algo, observar la arquitectura. Y aquí es muy importante porque hay que dejar de categorizar los eventos y empezar a experimentar esos eventos. Dejar a un lado el egoísmo. Cuando nosotros no pensamos en nosotros mismos, sino en los demás, esto hace que se active algo en el interior y es una pausa diaria para dejar de preocuparse por un rato primero, pero también para atender a los demás, atender a un voluntariado, atender a un colega. Eso también cambia el mundo. Las libretas, pero aquí viene algo bien interesante en el tema del proceso creativo, y es que las ideas creativas se escriben no cronológicamente. El cerebro no funciona así, el cerebro funciona con asociaciones, no es como una enciclopedia donde yo ubico tomo número 1, problema 3. No funciona así. Entonces, muchas veces escribir de forma no cronológica nos sirve muchísimo porque a veces las palabras se vuelven corsé para el material mental. Entonces, fundadores como los fundadores de WOM tienen libretas, donde encuentran que al escribir tienen que verse forzados a hacer un análisis de esas conexiones. Se ve obligado la persona a reflexionar. Entonces, es muy, muy importante el tema de poder generar estos espacios. Ojo, va a depender de quiénes somos nosotros, de cuáles son mis destrezas. Tendremos personas que no les gusta escribir para nada, que lo que les gusta son esos cambios, por ejemplo, deliberados. Entonces, en algún momento del día, hacen un cambio diferente, hacen algo diferente. Si algún día alguien descubrió el agua, eso seguro no fue un pez, ¿cierto? No solo lo que funciona en nuestro sector, también lo que es posible en otros sectores. Una directora de Pepsi decía y lo llamaba un lift and shift, es decir, buscar ideas en sectores que no tengan nada que ver con el mío. Esos cambios deliberados implican cosas pequeñas como, por ejemplo, tomar un camino diferente, cambiar la hora de acostarse y de levantarse, hacer nuevos amigos, esto es muy importante, nuevos amigos de edades diferentes, de contextos diferentes, de sectores diferentes. Esto nos va a ayudar en el proceso creativo. Acumular experiencias de vidas, tanto laborales y que sean poco usuales, cambiar comidas, cambiar restaurantes, es decir, cambiar y ser flexibles. Importante, si yo soy inflexible, esto es el primer paso, hacer esos cambios deliberados, porque allí voy a encontrar una oportunidad perfecta para empezar a derrumbar esa rigidez mental que a veces es la principal barrera que nos impide tener un proceso creativo. Ahora, esas dificultades o esos asesinos de la creatividad, ¿cuáles son? La evaluación anticipada, la competitividad, la poca motivación, el exceso de control, la hipervigilancia, el sentirse observados, la excusa de la falta de tiempo. Y aquí la pregunta también es, ¿qué tenemos como seres humanos para ofrecer a las nuevas tecnologías? Y la respuesta está acá, la creatividad, la sensibilidad con la que nosotros contamos, porque sin lugar a duda hemos sido una de las generaciones que en temas tecnológicos hemos avanzado muchísimo, pero ¿qué tenemos que ofrecer? Esa creatividad y esa sensibilidad que nos hace seres humanos. Ahora, esa innovación es sinónimo de progreso, esa innovación es sinónimo de que tenemos ahí un diamante en bruto, ¿cierto? Pero que tenemos ese deseo por cambiar, que si yo cambio algo, si tengo una idea innovadora, pues voy a lograr un ideal, voy a mejorar las cosas. Pero también aquí es importante hacer una aclaración entre lo que es la creatividad y lo que es la innovación, ¿cierto? La creatividad es un descubrimiento. El segundo, la innovación, es encontrar algo que ya existía, pero que era algo desconocido. La invención o esa innovación debe aportar una solución técnica a un problema de forma novedosa, de forma diferente a lo conocido y adicionalmente ser útil. Por eso muchas veces a la creatividad se la ha asociado como el proceso y la innovación como el resultado. A la creatividad se la ha asociado con esa forma artística que nos proporciona ese desarrollo individual, mientras que a la innovación se le ve como
la industria, la técnica, lo administrativo, lo que me va a aportar el tecnicismo para resolver problemas, pero van de la mano, eso es importante, porque la creatividad, si bien es el proceso y la innovación el resultado, ambos van de la mano y ambos debemos empezarlos a reforzar bastante y a mejorar en esos procesos. En todos los sectores siempre vamos a encontrarnos con grandes retos, con esas ocupaciones que están demandando bastante creatividad, pero sin lugar a duda el mercado nos está exigiendo que nosotros seamos personas creativas, que aportemos en niveles tanto operativos como prácticos como técnicos. Entonces, ese trabajo del futuro van a aparecer muchas nuevas profesiones y la forma en la que nosotros nos vamos a adaptar a ellos es ajustándonos a esas competencias que nos van a permitir seguir aportando a ese mercado, ¿cierto? Mayor competencia laboral. Tenemos ese trabajo de toda la vida que ya desafortunadamente no tenemos. Recordemos que en muchas generaciones nuestros padres, nuestros abuelos iniciaban en un trabajo y usualmente se pensionaban en ese mismo empleo, en ese mismo cargo o en esa misma empresa. Actualmente tenemos unos niveles de rotación en el mercado laboral que nos exige que constantemente estemos reciclando nuestro conocimiento. ¿Qué es ese reciclar el conocimiento? Que si yo me gradué en el 2013, pues estamos en el 2024 y el mercado ha cambiado. Entonces el mercado me está exigiendo que hay unos nuevos programas, que hay unos nuevos conocimientos que aplicar y que yo en ese sentido voy a ser muy creativo a la hora de mejorar y potencializar ese perfil y esas competencias que nosotros tenemos. Finalmente les voy a compartir un video, ¿listo? Permítanme un segundito, que nos puede ejemplificar en el mercado laboral cómo impactaría esa creatividad. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, esto es un video que nos invita a reflexionar debido a que el mundo está cambiando constantemente, entonces necesitamos esa adaptación. Estamos en un mercado laboral que tiene bastante aleatoriedad. En la medida que flexibilizan las normas sociales sobre un campo, ese grado de aleatoriedad pues va a aumentar. Por lo tanto, va a impactar significativamente quiénes somos nosotros como colaboradores. ¿Qué tenemos nosotros para aportar a la empresa en tanto nuestras competencias blandas, tanto
también nuestras competencias duras. Recordemos que esas competencias duras es nuestro conocimiento y la experticia, pero las competencias blandas son las que nos llevan a ser unos colaboradores de alto rendimiento, a que las empresas digan, yo me quiero quedar con Elena porque Elena aporta y aporta a nivel de solución de problemas, de creatividad. Entonces, esta es una invitación para que constantemente estemos revisando ese proceso de adaptación que tenemos con las empresas, cómo nosotros, si ya tenemos una sostenibilidad y tenemos un ingreso allí, una estabilidad allí en nuestras empresas, cómo constantemente a través de esa generación y ese desarrollo de nuestras habilidades, de la creatividad, podemos mejorar nuestros propios procesos y los procesos de la organización. Finalmente, es importante divagar. Cuando nosotros divagamos, el resultado mejora. Tenemos respuestas y soluciones más atrevidas. Debemos dedicar tiempo a incentivar la creatividad. No debemos asfixiar los procesos. La creatividad no se limita solamente al arte. Es adquirir una maestría, pero adquirir esa maestría implica esfuerzo, un esfuerzo consciente, constante por dominar una habilidad. Los aficionados lo van a llamar genialidad y los maestros lo llamarán práctica. Equivocarse es la prueba de que estamos poniendo a prueba nuevos métodos. Entonces, la invitación es a que nosotros podamos generar esos procesos creativos, pero también sensibilizarnos, y este es el primer paso, como les mencionaba anteriormente, para que nosotros podamos desarrollar esos procesos creativos, porque sin lugar a duda es una competencia que el mercado actual está evaluando, y lo evalúa a través de las entrevistas. Por ejemplo, cuando tenemos entrevistas que ustedes ven que están fuera de lo común, que no son las típicas entrevistas, actualmente el mercado está, por ejemplo, demandando mucho los assessment centers. ¿Por qué? Porque en una entrevista yo solamente me estoy fiando de la verbalización que me hace el candidato. Sin embargo, cuando yo presento diferentes tipos de entrevista, como lo puede ser un assessment center, me ponen a prueba directamente las competencias. En situaciones me permite demostrar y que los entrevistadores, que los reclutadores observen que yo tengo esas competencias. Entonces, la creatividad es una competencia que el mercado actualmente está demandando, pero que también es muy fácil identificar dentro de los procesos, por ejemplo, de inserción al mercado laboral. No siendo más, me despido con esta frase que la creatividad es cavar más profundo, mirar 2 veces, escuchar los olores, escuchar a un gato, tachando nuestros errores. Finalmente, les agradecemos muchísimo el espacio, pero sin antes mencionar que va por allí estar una encuesta de satisfacción que les solicitamos amablemente poder diligenciar, ya que les va a ayudar muchísimo en el proceso para mejora continua, pero adicionalmente vamos a abrir nuestro espacio para las preguntas, las dudas y las inquietudes que puedan generar el proceso de la creatividad. Entonces voy a remitirme al chat de preguntas primero, o si alguien también tiene una pregunta. Sí, Elena, hay algunas ahí en el chat. Déjame ya revisar. Por aquí la primera que veo es si tengo algún libro que recomendar. Sí. Si nosotros estamos en procesos de emprendimiento, Alejandro Snarch es un buen autor. Si nosotros, por ejemplo, somos docentes, La creatividad aplicada es un buen libro porque también nos permite hacer a través de ejercicios, implementar este proceso. Hay un libro muy dinámico si nosotros estamos iniciando apenas en el proceso creativo que se llama Roba como artista, y es un libro que lo escribe el autor Cleon Austin, que lo escribe desde una perspectiva dándose consejos a él como si tuviera 19 años, pero nos da elementos muy interesantes para iniciar en ese proceso creativo si nosotros apenas estamos iniciando ese proceso. ¿Qué otro libro? Si nos interesa muchísimo el tema de la investigación, cómo funciona el cerebro con el tema de la creatividad, el libro de Goldberg de la creatividad, se llama así, Creatividad, también es muy interesante. ¿Listo? Entonces ahí están esos recomendados para desarrollar ese proceso creativo. No sé si tenemos más preguntas, discúlpenme, yo examino Acá hay por una aquí. súper pregunta Sí. que nos han hecho y es ¿cuál es la diferencia del portal de la Agencia Pública de Empleo y las otras plataformas de empleo? Digamos, nuestra bolsa de empleo que es con elempleo.com. Listo, perfecto. Excelente pregunta y también me da la oportunidad para mencionarles que es diferente
El servicio público de empleo a la agencia pública de empleo, que por su nombre, por su sonido, suelen confundirlo. Entonces, servicio público de empleo es el papá, mamá de todos los prestadores de servicio y agencia pública de empleo ya es una prestadora como tal. ¿Cuáles son los beneficios? Mira, nosotros tenemos amplia experiencia y amplio bagaje en el mercado laboral. Tenemos más de 30 años ya en este mercado y esa experiencia nos permite hacer orientaciones que se enfoquen a lo que está pidiendo el mercado laboral. Tenemos un acercamiento muy cercano con las empresas y esto también nos permite, por ejemplo, entrar a negociar por ustedes. Entonces, cuando tenemos requisitos irrisorios, podemos entrar y hablar a las empresas. Podemos sensibilizar también a las empresas sobre esos requisitos que a veces son tan exagerados que uno dice, pero ¿cómo van a poner un perfil así buscando una persona así? Nunca la van a encontrar. Entonces, tenemos ese acercamiento. Pero también, adicionalmente, tenemos que somos una de las agencias autorizadas por Ministerio de Trabajo a hacer intermediación transnacional. Entonces también tenemos grandes aliados internacionales que solicitan los perfiles colombianos porque son muy atractivos por la forma en que nos educamos en Colombia. ¿Listo? Entonces esos son como los grandes beneficios y la diferencia que tenemos entre otros portales y otras agencias. Listo, Elena, muchas gracias. Aquí también Cristian nos pregunta, ¿creatividad es igual a innovación? ¿Creatividad es igual a innovación? No. Creatividad es el proceso, ¿cierto? Donde yo desarrollo la idea y la innovación es el resultado. Es la idea, es esa idea que impacta significativamente en cómo se hacen las cosas. Entonces son dos cosas. La creatividad, proceso, la innovación, el resultado, lo aplicable, lo que me sirve, lo que me funciona. ¿Listo? Listo, perfecto. Y Cristian también nos pregunta y se puede repetir, ¿y la frase del que dirá el maestro, por favor? Del que dirá el maestro, ¿cuál frase? Es que ahorita dijiste una frase en la que dijiste que alguien llamará esto como hábitos y el maestro dirá que esto es como Ah, disciplina, algo así. ok, perfecto. Los Ujú. Gracias. aficionados lo llamarán genialidad y los maestros lo llamarán práctica. Esa es la frase. Los aficionados lo llamarán genialidad y los maestros lo llamarán práctica. Listo, súper. Aquí tenemos, alguien también nos dice, en un mundo tan competitivo y difícil, ¿cómo se debe manejar y cómo hacemos para darnos el espacio de equivocarnos intentando innovar? Uy, súper importante, muy importante y valiosa esta pregunta porque resulta que cuando nosotros estamos en los procesos nos damos cuenta de a qué empresa estamos entrando. Y eso es muy importante porque en muchas ocasiones tenemos el hábito de que las empresas nos evalúen a nosotros, nos observen a nosotros como candidatos, pero no nosotros a las empresas. Y esto es muy valioso porque cuando yo ingreso, investigo una empresa y determino cuáles son sus valores corporativos, identifico que es una empresa que le gusta el riesgo, que es una empresa donde yo me voy a poder desarrollar a nivel creativo y voy a poder generar todo este proceso que estábamos diciendo de poder equivocarnos y de buscar nuevos métodos, porque de lo contrario, pues voy a entrar en un proceso de frustración. La empresa valora la conformidad, entonces es una empresa que por absolutamente ningún motivo me va a dejar desarrollar una idea creativa. Oye, yo levanto la mano y digo, creo que tengo un proceso para mejorar, tengo una idea, la empresa es conforme, ese es su valor corporativo y por lo tanto pues va a decir, no, 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 yo estoy muy bien con lo que tengo. Eso es muy importante identificar cuando estamos ingresando a la empresa. Ahora, Juan, si ya estamos dentro de la organización, esta empresa ya es donde estoy y es una empresa que no permite esto, es importante empezar a identificar cuál es nuestro círculo de influencia. Recordemos que cuando nosotros queremos influenciar, impactar positivamente sobre las personas, tenemos que reconocer sobre quién podemos influir. Si yo quiero generar un cambio donde el proceso lo voy a cambiar totalmente y me voy directamente a hablar con el presidente, tal vez ese impacto no vaya a llegar. Entonces tengo que reconocer cuál es mi círculo de influencia y empezar a influenciar sobre mis compañeros, sobre mi líder, sobre mi jefe, para así yo poder generar ese espacio si es que la empresa no lo tiene constituido o no lo ha contemplado. Listo, Elena, muchas gracias. Aquí María del Pilar nos comenta, y el nombre de creación para la educación es iniciando con la creatividad, y Sebastián dice, creo que es creatividad aplicada, pero Sí. nos faltaría el autor. Creatividad aplicada también de Alejandro Schneiter. Ok, Si quieren, ya les escribo el autor. listo. Mientras tanto, Yere nos dice que mencionaste
que para mantener la mente creativa es bueno jugar. ¿Hay algún tipo de juego que sea más beneficioso que otro? No, no. Eso es importante, ¿listo? Entonces no nos podemos limitar a una tipología de juego. Jugar en cualquier extensión nos va a generar beneficios, ¿listo? Entonces ahí la idea es poder aperturarnos frente a cualquier juego, ¿listo? Listo, perfecto. Javier nos dice, ¿qué tan complejo puede ser la aplicación de la innovación en el sector, ay, se me movió, en el sector privado como en el público? Perdóname, ¿me repites la pregunta? ¿Qué tan complejo puede ser la aplicación de la innovación en el sector privado como en el público? Ok, en los dos se va a requerir la innovación. En los dos se va a requerir la innovación porque recordemos que el que no se adapta se extingue. Y como el mercado es tan competitivo, tanto público como privado, nos va a exigir esa innovación. La cuestión es qué tanto grado de riesgo quieren asumir las empresas. ¿Por qué? Porque es costoso. Entonces, muchas empresas van a ser mucho más precavidas, mucho más, se van a ajustar mucho más a no tomar esos grandes riesgos, pero definitivamente cuando nosotros nos arriesgamos, pues generamos unas ventajas. Entonces ahí era cuando yo les mencionaba que muchas veces las empresas deben reconocer que los fracasos son también formas de aprender. Entonces, dependiendo de qué tan flexible, qué tan dispuesto esté el sector, pues vamos a tener unos grados de riesgo. Entonces, ¿en qué industrias estamos teniendo bastante crecimiento? Pues en la industria tecnológica y es allí donde estamos viendo el proceso creativo bien reforzado, bien resaltado, porque esa es la industria donde más crecimiento actualmente está teniendo el mercado. Pero tanto público como privado van a tener que tomar el riesgo de ser creativos porque va a generar mucho más beneficio que desventajas. Listo, Elena. Y nos dice María del Pilar, ¿pueden recordar el nombre del libro sobre la creatividad para la educación, por favor? Sí, es creatividad aplicada. Entonces, la creatividad aplicada tiene tres sectores. Uno es cómo yo puedo incentivar la creatividad individual, cómo la puedo incentivar en las aulas como docente y cómo puedo incentivar la creatividad en el ámbito empresarial. Tiene esos tres niveles. Y es la creatividad aplicada de Alejandro Snarch. Listo, Elena, perfecto. No sé si alguien de pronto quiere activar su micrófono, hacer alguna pregunta, ya que finalizamos con las preguntas del chat. ¿Alguien que quiera mencionar algo específico? Claro que sí, les vamos a compartir la grabación a las personas que se inscribieron, entonces para que también lo puedan tener ahí en sus correos y de acceso un poquito más fácil. No sé si alguien adicional tenga una pregunta, inquietud, Voy si a quiere hacer levantar el a micrófono. Elena. Nos Ahí dicen, hay una última que es, ¿qué sí. estrategias nos recomiendas para llevar la creatividad a las organizaciones de salud, buscando un cambio estratégico en la atención de pacientes y familia? Uy, excelente pregunta. El tema de salud, recordemos que está muy presente el tema de ser humanos, ¿cierto? Sensibilizarnos también con el paciente. Ahí tenemos varios niveles, realmente. Tenemos varios niveles porque está el ámbito directamente con el paciente, directamente con el procedimiento como tal y lo que hay tras bambalinas que los pacientes no ven. Entonces, en el ámbito creativo puede ser estrategias en el ámbito, por ejemplo, de clima organizacional, puede ser estrategias en el ámbito de específicamente cómo tratamos a los pacientes, cómo hacemos que su estancia hospitalaria sea un poco más agradable, reconociendo que pues si estamos en un hospital es porque no hay un factor principal de salud física y también recordemos que en muchas ocasiones de salud mental que se ve afectado, pero cómo mejoramos esa estancia hospitalaria a nivel de procesos creativos, cómo mejoramos el clima organizacional tras bambalinas de lo que los pacientes no ven. Entonces, aquí es muy importante que nosotros seamos las personas que empecemos a abrir esos espacios para que se vaya escalonando y para que a nivel organizacional se ha tenido en cuenta de que hay procesos creativos, de que tenemos ideas, de que tenemos propuestas por las cuales podemos mejorar el proceso todo el proceso que incluye el tema del área de salud. No sé si la aclaré o la extendí mucho más la inquietud.
sé si te comentaron algo más, Ale, y que yo no tengo más preguntas. No, Sí, listo. qué pena, yo puse una que si me puedes hacer el favor de repetir el nombre del libro de Roba como algo Roba Como como artista. artista. Ah, Ese está en el chat. Roba como artista de Austin Kleon. Ya Gracias. relaciona el nombre aquí en el chat. ¿Listo? Finalmente voy a volver a compartir nuestro link de diligenciamiento para aquellas personas que se encuentren interesadas en recibir la información de empleabilidad por parte de Agencia Pública de Empleo. Recordemos que esto se encuentra bajo la Ley de Protección de Datos Personales 1581 del 2012 y que no es obligación diligenciar. Listo, Elena, pues muchísimas gracias por el espacio. Creo que fue una información muy valiosa para todos, de verdad que es un insumo que nos sirve para el día a día, para el trabajo y creo que para nuestro continuo desarrollo, tanto a nivel profesional como personal. No sé si de pronto Ale quiera mencionar algo específico, pero igualmente agradecemos a todos los participantes por las preguntas, por las inquietudes, por su participación activa en la charla. No sé, mi Ale, si quieres dar el cierre. Claro que sí, estaba buscando el link de la charla que tenemos también el viernes, que es la charla de cierre, este viernes 26 en horas de la mañana. Un segundo, para que se puedan inscribir. Esta otra charla es con elempleo.com. Recuerden que en la primera charla se rifó una membresía Gold. Entonces, pueden que en esta charla de cierre también rifen algo del empleo. Entonces, para que se inscriban y aprovechen pues esta semana con nuestra bolsa de empleo. También pues que revisen la del Servicio Público de Empleo para que vean que hay más opciones de ver más empleo. Y ya, agradecerles por su tiempo y esperamos que realmente estos espacios los enriquezcan a ustedes con lo que requieren. Entonces, muchas gracias y que tengan muy buena tarde y noche. Muchas gracias igualmente. Hasta Está luego. muy bien. Feliz María noche. Alejandra, ¿te podemos contactar a ti o a